y dentro de cada uno de ellos tenía una característica especial. Los nematodos, dijimos, es el clásico lombriz de tierra. Lombriz, sorry, de tierra. ¿Ya? Y los cestos, dijimos que son aquellos que son como cinta, ¿no? Cintado y segmentados, ¿no? Como una cinta métrica. Los tremátodos son como una hoja, ¿no? Como una hoja, como una duela, ¿no? Habíamos dicho que es como una teja también. Entonces son únicos, son planos y son como una duela. Y dentro de cada grupo tenemos un número inmenso de parásitos que son importantes tenerlos en consideración. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos del ciclo de vida de los parásitos, vamos a entender que estos atraviesan por tejidos hasta llegar a su objetivo. Pero también se equivocan. O sea, se equivocan en su camino, son medio erráticos y pueden terminar en algún lugar, ¿ya? Que no les corresponde, ¿ya? Y ahorita vamos a conversar por ello, ¿ya? A ver, seguimos. ¿Cómo es esto? Ya, entonces, una de las cosas que es importante es justamente cómo los parásitos llegan a afectarnos, ¿no? Habíamos dicho, vamos a tener algunos que van a utilizar unos vectores, otros que van a ingerir por vía oral y otros que van a ingresar por vía transcutánea, ¿no? Esos son los principales. Entonces, los principales que utilizan vectores o insectos artrópodos, ¿no? Artrópodos para llegar, quienes vendrían a ser aquellos que se les denomina como filarias, ¿ya? Entonces van a existir parásitos que utilizan un artrópodo para poder llegar al organismo, ¿sí? Clásicamente lo que hemos dicho, el artrópodo, ¿qué es lo que transmite? Estábamos hablando de la otra vez que transmite virus, ¿no? ¿Como cuál? Como el dengue, ¿no? Como la fiebre amarilla, ¿ya? Como el Zika virus. Pero también hemos dicho, los artrópodos también pueden transmitir ¿qué? Bacterias, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser las bacterias que van a utilizar? Por ejemplo, la Bartonella, ¿no? Bartonella es transmitida también por un artrópodo. También dijimos, ok, transmite un cierto parásito, pero este es un protozoo. ¿Cuál vendría a ser? La Leishmania, ¿no? Y la leishmania es transmitido por un artrópodo, pero ya, o sea, habíamos hablado de todos estos y no habíamos mencionado a este grupo que es importante, que vendrían a ser las filarias. Y estas filarias son nematos, o sea que son unos parásitos más grandes que los protozoarios, pero que también son transmitidos por vectores. Los orales, y bueno, ya hemos hablado un montón de los que se transmiten por vía oral, todos aquellos que son los que van a ingerirse por la boca, por una mala alimentación, por un mal saneamiento de los alimentos, por un mal lavado de manos, ¿no? Y acá tenemos un montón de los que ya conocen, equinococcos granulosos, paragónimos, ascaris, ancilostoma, toxocara, trichinella. Y después los que entran por la piel, acá estamos hablando de aquellos que son transcutáneos. Y acá tenemos un grupo más pequeño, ¿no? Esquistosoma, las uncinarias y el estrongiloides estercoralis. ¿Ya? Muy bien, seguimos avanzando. Ahora, el gran detalle, ¿no? El gran detalle con estos parásitos es que, como habíamos dicho, los parásitos usualmente son aquellos que van a generar daño de manera crónico o que se quedan por mucho tiempo en el organismo. Y que este depósito crónico va a ocasionar distintos niveles de inflamación o distintos niveles de daño a nivel del tejido, ¿ya? Y en este caso, como estamos hablando a nivel pulmonar, va a ser bastante visto por algunos estudios, ¿no? Como vendría a ser la radiografía pulmonar y la tomografía pulmonar, ¿ya? Y el parásito va a generar distintos tipos de lesiones pulmonares, ¿ya? Ahí está el detalle y ese es el gran problema, ¿no? Porque estas lesiones pulmonares van a parecerse a otras infecciones o a otras enfermedades. Ejemplo de ello, ¿a quién tenemos, no? ¿Qué ejemplo de ello? Tenemos a las lesiones ocasionadas que van a generar esto, ¿no?
Como vemos acá, vemos una lesión quística. Acá está todo lleno de parénquima pulmonar de manera natural y acá hay un espacio con una membrana que vendría a ser su pared, ¿no? Es una cavidad. Y acá en la radiografía también lo vemos, ¿no? Acá vemos una membranita y está dando vueltas, ¿no? Y todo el resto del parénquima está dentro de lo normal. Acá también vemos otro, ¿sí? Pero esta ya no es una lesión quística, sino es una lesión sólida. Acá está dando una vueltita, ¿no? Este es un nódulo pulmonar. Acá vemos otro tipo de lesión pulmonar, pero esta lesión pulmonar ya es más extenso y que se reúne en ¿dónde? En un solo lóbulo. Entonces está generando una lesión a nivel pulmonar, pero en un lóbulo de manera localizada. Entonces, los parásitos pueden generar distintos patrones radiológicos. Entonces son patrones o tipos de lesiones a nivel pulmonar. ¿Ya? Acá vemos también otros, ¿no? Acá la imagen del lado izquierdo vamos a ver dos tipos, ¿no? Por un lado tenemos acá una efusión pleural, porque todo esto está lleno de líquido. Todo esto es líquido, ¿no? Acá vemos una curva, la curva de Damasó. Eso ya lo han visto, pues también ya cuando hicieron radiología. Acá vemos también una lesión quística. Después vemos un patrón intersticial, ¿no? El patrón intersticial viene a ser aquellas estructuras que lo que van a hacer es engrosar los espacios que están entre alveolo y alveolo. No el alveolo como tal, sino lo que está entre alveolo y alveolo. Y como se acordarán, ¿no? Cuando uno dibuja un alveolo es un saco alveolar, acá está otro saco alveolar, otro saco alveolar, otro saco alveolar. Entonces el patrón intersticial lo que va a hacer es engrosar todos estos espacios y genera una especie de red entre alveolo y alveolo. El alveolo en su contenido está normal. Lo que está alterado es el espacio entre cada uno de ellos. Por eso es que acá se ve como unas imágenes como si fuesen tractos, ¿no? Un montón de tractos, etcétera. El otro patrón radiológico es el patrón alveolar. Ya acá cambia la cosa, porque lo que está comprometido es el saco alveolar. Acá vemos el alveolo, el alveolo, el alveolo, y acá se llena de exudado. Vamos a llenar la obesidad, pero se llena dentro del alveolo. Es por eso que es como si fuese un algodón, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Toda esta zona de acá, todos los alveolos están llenos. No está así como acá, como una red, sino que todo el contenido del alveolo está generando una lesión blanquecina. Y a eso se le denomina como un patrón alveolar o el patrón algodonoso. Muy bien, entonces de acuerdo a eso es que uno va a ir entendiendo, ¿no? Los parásitos entonces también pueden generar distintos tipos de patrones radiológicos. Y como vemos acá, hay algunos que nos van a generar como lesiones quísticas, lesiones en forma de moneda, lesiones consolidativas o efusiones pleurales, infiltrados pulmonares, patrones alveolares o intersticiales, y cada uno de ellos va a tener un parásito que genera este tipo de lesión, usualmente. Ejemplo, las lesiones quísticas, ¿quién la produce? El equinococo granuloso. Y este que nos va a ocasionar un quiste hidatídico. Entonces, típicamente, la hidatidosis es una lesión quística. Por eso la lesión quística por excelencia, cuando uno ve a nivel pulmonar, piensa en hidatidosis. Después tenemos unas lesiones que van a producir efusión pleural o consolidación. Y aquí quien tenemos el paragónimos, por ejemplo, o las amebas de vida libre que pueden llegar también a ese nivel. Después tenemos otras que hacen infiltrados pulmonares transitorias, como aquellos que hacen el síndrome de Loeffler. Ya de ese vamos a conversar un poco también. Y aquellos que van a hacer lesiones intersticiales o alveolares ya de manera más crónica, ¿no? Entonces, empezamos hablando acerca de paragónimos como tal. ¿Ya? El paragónimos, como habíamos dicho, este vendría a ser un parásito de tipo tremátodo, ¿no? Entonces es un tremátodo, que quiere decir que es un parásito plano,
que es no segmentado y que es en forma de duela. Pero cuando hablábamos de los tremátodos también dijimos algo que es importantísimo. La primera ley de los tremátodos es que requieren siempre agua, ¿no? En su ciclo de vida requieren la exposición con el agua para completar su desarrollo. Y la segunda ley de los tremátodos es que al menos uno de los hospedadores intermediarios sea un crustáceo. Entonces, con eso tenemos que decirlo, ¿no? El Paragónimos es un tremátodo, o sea que es un gusano aplanado, que es único en forma de hoja o de duela, que en su ciclo de vida requiere agua y que requiere un crustáceo. Acá está, ¿no? Acá tenemos el humano que está infectado, siempre empiezan por la persona infectada, y va a liberar a través de las heces o del esputo un huevo que es no embrionado. Este entra en el agua y recién ahí en el agua se embriona, o sea que está generando un embrión en su contenido. Evoluciona nuevamente, le salen unos cilios, entonces se le denomina miracilio y entra en un primer crustáceo, que vendría a ser los caracoles de agua dulce. Dentro de ese caracol comienza a evolucionar, ¿no? Atraviesa distintas fases evolutivas y ahí es que comienza a desarrollarse hasta que sale y llega a otro crustáceo, que en este caso son los camarones o los cangrejos, las langostas también denominadas. Dentro de ella comienza a desarrollarse otra vez hasta llegar a su fase de cercaria. La persona consume estos caracoles, estos cangrejos, y dentro de sí es que comienza a desarrollarse. Entonces vemos, ¿no? Se cumple la ley. En primera ley dijimos agua y segunda ley requiere al menos un crustáceo. Bueno, en este caso tiene dos, ¿no? Pero seguimos cumpliendo la ley como tal. Entonces, este Paragonimus, lo que habíamos mencionado el siglo pasado, es que es un huevo operculado, ¿no? Tiene entonces un sombrero, el cual es importantísimo mencionar, ¿no? Acá está el opérculo. Este vendría a ser el sombrero. Y lo otro que dijimos, ¿no? Acá estamos el sombrero, opérculo, en este caso está cerrado, porque otras ocasiones lo encontramos abierto, ya, pero lo otro que dijimos es que su membrana es lisa, es delgada, pero el contraopérculo, la parte que está más abajo, ese segmento es grueso, y acá lo vemos como está engrosado, ¿no? Entonces es una membrana que está delgadita, pero en la parte distal ahí comienza a engrosarse. Acá está grueso. Esa es la característica que lo va a diferenciar con el huevo de fasciola hepática, ¿no? Porque el huevo de fasciola hepática dijimos es enorme, es grande, tiene un opérculo chiquitito y el contraopérculo es delgado. Pero el huevo del Paragonimus es un poco más pequeño, tiene un opérculo más grande y el contraopérculo está engrosado. ¿Ya? Esas son las diferencias que vamos a encontrar entre uno y otro. Cuando está en su fase adulta, ¿no? Es como lo vemos en pantalla. Es una especie de hoja, tiene sí un aparato oral, o sea, tiene una boca, tiene unas ventosas en el medio, que son las ventosas ventrales, entre otros, ¿no? Pero una de las formas que nosotros vamos a hacer el diagnóstico es con el huevo. Los huevos son el más importante. ¿Qué es lo que pasa cuando uno lo ingiere? Cuando uno ingiere el Paragónimos, ¿no? Acá, el Paragónimos comienza a migrar. Uno de los lugares donde le gusta estar es en el pulmón. Ese es su siglo predilecto. Le gusta llegar al pulmón y ahí es donde se desarrolla en fase adulta, ¿ok? Y ahí, ya que es adulto, comienza a producir los huevos. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces uno lo ingiere, ¿sí? Lo comienza a ingerir, llega hacia el estómago, gracias a su gruesa capa, atraviesa el estómago, llega al intestino y a nivel intestinal es que rompe la membrana, se pega a la pared abdominal y a partir de la pared abdominal comienza a migrar. Sube, rompe el diafragma y ahí comienza a subir por el espacio pleural. Sube por el espacio pleural hasta que en algún punto decide meterse en el pulmón porque quiere llegar a ser adulto. Entonces ahí comienza a poner sus huevos y ya está en el pulmón. O sea que una persona, ¿qué hace?
tose y tose los huevos, ¿no? Y comienza a botar. ¿Se entiende? ¿No? Lo que habíamos dicho en la fasciola hepática que dijimos. Es lo mismo, ¿no? Uno lo inquiere, llega al estómago, llega al intestino, rompe, migra por el espacio peritoneal, pero se mete a la cápsula de Gleason y rompe y llega al hígado y después a las vías biliares. Pero en el caso de Paragonimus no rompe la cápsula de Gleason, sino que sube por la pared y hasta el espacio pleural y después hacia el pulmón. ¿Ya? Eso es lo que hace. Pero acá tenemos que tener en cuenta algo. Los parásitos se alocan y se pierden, ¿sí? Se distraen y se van por cualquier lado. Es por eso que cuando está en la pared se puede perder y puede llegar a estar a nivel de tejido subcutáneo y puede desarrollar una paragonimiosis cutánea. Pero también cuando está subiendo por el espacio pleural se puede equivocar y se puede ir hasta el cerebro y puede ser una paragonimiosis cerebral. ¿Ya? Los parásitos son buenos, sí, pero, o sea, perdón, son estratégicos, pero también se equivocan, ¿ya? Entonces pueden perderse. Como les había mencionado, acá hay algo importante, ¿no? Habíamos dicho que lo que hace es justamente atravesar estos espacios. Y uno de los lugares que hemos mencionado que atraviesa es el diafragma y se mete al peritoneo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos algo que no es usual en en el espacio pleural? Lo que va a generar es una reacción inflamatoria, ¿no? Entonces, cuando se mete al espacio pleural, esta reacción inflamatoria lo que va a ocasionar es que se llene de líquido. Y ahí es que va a desarrollar la efusión pleural, ¿ya? Entonces, en primera instancia, en una forma más temprana, la primera lesión que va a ocasionar es efusión pleural. Pero después dijimos que lo que hace es meterse hacia el pulmón. Y acá genera un nódulo pulmonar. Ya, pero es un nódulo pulmonar periférico. ¿Sí? No es central. ¿Por qué? Porque es apenas toca el espacio pleural, ¡pum! Se mete. Y con el tiempo, este nódulo se va a volver un espacio cavitario, ¿no? Se rompe y se queda como una cavidad. Entonces, efusión pleural primero, nódulo periférico segundo y puede generar después unos nódulos que se han cavitado. Igual periféricos. Y acá vemos, ¿no? Como vemos acá las imágenes. Acá vemos justamente, en este caso ha ingresado, ¿sí? La efusión pleural que hubo se ha reabsorbido, pero acá vemos que subió y se metió justo acá. Y acá hay un nódulo. Acá también vemos otro nódulo. Y acá atrás hay más nódulos. Y acá lo vemos en la tomografía, ¿no? Justo subió y acá se generó los nódulos, pero otra vez, son periféricos, son nódulos que están en la periferia, no son nódulos centrales. ¿Ven? Los nódulos están a este lado de acá. Ya, esa es una característica muy típica de lo que vendría a ser el paragónimos, ¿sí? Una paragonimiasis. Muy bien. Ahora, estas lesiones por paragónimos, otra de las cosas es que es bastante crónico, lleva tiempo. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que sucede? Viene un paciente que tiene tos de manera crónica, ¿ya? Ahora, acá viene el detalle, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene tos más allá de 2 semanas? ¿Qué es lo primero que una persona piensa? Tuberculosis, ¿no? Dice, ok, una persona que tiene tos más allá de 2 semanas, esto es tuberculosis. Pero ¿qué más sucede? Le toman una radiografía pulmonar y ven unos nódulos pulmonares. Ok, tiene nódulos pulmonares, tiene tos crónica. Ok, esto es igual a tuberculosis. Y le dan tratamiento antituberculoso. Pero la situación no es así. Como vemos, la tuberculosis no es la única causa de tos crónica. ¿Ya? Otro que simula mucho a la tuberculosis es un hongo, el histoplasma. El histoplasma también produce tos crónica, ¿ya? Y algunas personas también lo confunden y a los pacientes terminan dándole tratamiento antituberculoso, ¿ya? Entonces, paragónimos y histoplasma son dos causas muy importantes que
se parecen mucho a la tuberculosis a nivel de daño pulmonar, pero no lo son. Y claramente no va a responder al tratamiento antituberculoso. Entonces, acá, ¿cuál es el problema de nuestra comunidad médica? Es que ven a este paciente y le dan tratamiento de tuberculosa. Pasan 4 meses, dicen, ok, no responde al tratamiento, esto es una tuberculosis resistente y le dan tratamiento para MDR. Y ahí está el problema, pues, ¿no? Porque claramente no es tuberculosis y le estás dando tratamiento para otra cosa. Muy bien. Lo siguiente que es importante mencionar son aquellas entidades o aquellos parásitos que dañan el pulmón, pero que no es su sitio. O sea, ellos no quieren llegar al pulmón, ellos quieren llegar a otro lado, pero atraviesan el pulmón y a través de ese paso que se da por el pulmón, generan daño. Acá, ¿quién estamos hablando? De aquellas entidades que pueden producir eosinofilia pulmonar. Ya, y esto es sencillo, ¿no? Vamos a hablar acerca de quiénes. Aquellos parásitos que desarrollan eosinófilos en el pulmón. ¿Ya? Sencillo. Acá, ¿quién tenemos? El primer grupo vendría a ser aquellos que ocasionan el síndrome de Loeffler. El siguiente grupo vendrían a ser aquellos denominadas causas de larva migrans visceral. Y la otra entidad es la denominada síndrome de eosinofilia tropical. ¿Ya? Son tres grandes entidades. Una ya la conocemos, que es el síndrome de Loeffler, ¿no? Acuérdense, el síndrome de Loeffler viene justamente por aquellos parásitos que hacen el ciclo de Loos, ¿no? El ciclo de Loos. ¿Y quiénes eran aquellos que ocasionaban el ciclo de Loos? Para empezar, son todos nematodos. Ok, si son nematodos, ¿qué son? Son cilíndricos, son no segmentados y viven en la tierra. Uy, me equivoqué. Tierra. ¿Ya? Pero los que hacen el ciclo de los son aquellos que atraviesan ¿qué? El pulmón, acuérdense. O sea, o entran por la boca a llegar al intestino o se meten por la piel, ¿sí? Por los pies, bueno, por la piel, se meten a la sangre y después atraviesan el pulmón para llegar al intestino. O sea, el ciclo de los son aquellos que atraviesan pulmón porque llegan a través de la sangre. ¿Ya? ¿Quién está acá? El Ascaris lumbricoides. También tenemos al Strongyloides stercoralis. Tenemos a las uncinarias como el Necator americanus y el Ancylostoma duodenal. Esos son los que producen el ciclo de los y en consecuencia producen el síndrome de Loeffler. Acuérdense que el síndrome de Loeffler es la expresión clínica del ciclo de los, que es justamente el pasaje transpulmonar que realizan los parásitos para llegar hacia el intestino. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el síndrome de Loeffler. Como dijimos, el parásito no es que quiere llegar al pulmón, atraviesa por el pulmón, porque el lugar donde quiere llegar es a nivel intestinal, pero el camino que él sigue es por el pulmón. Entonces, atraviesa un ratito, está por ahí, causa un poco de inflamación y después llega al pulmón. Pero llega a cualquier parte del pulmón, ¿ok? Entonces son lesiones que va a ocasionar, pero transitorias, porque no quiere quedarse ahí. Y como vemos acá hay una lesión que está emparchada, ¿no? Vemos un parche medio blanquecino, pero que al día siguiente ya no está, ¿no? Vemos acá, no hay nada. ¿Y dónde está ahora? Lo encontramos acá, ¿ya? Y si pasa otro día, esto se borra y aparece en otro lado. Son parches pulmonares, intersticiales transitorios. ¿Por qué? Porque el pulmón, perdón, el parásito justo llega a este nivel, sale y rápidamente uno lo deglute, porque no le interesa estar en el pulmón, quiere llegar al intestino. Entonces se va. Justo sale por acá, hace inflamación y rápidamente sube y se lo traga. Eso es lo que sucede. ¿Ya?
Entonces, el síndrome de Loeffler nuevamente es la expresión clínica del pasaje transpulmonar que realizan estos parásitos. Ojo, nuevamente, ¿quiénes son? Los que ocasionan el ciclo de los Ascaris, Strongyloides, Ancylostoma y el Necator americanus. Ok, entonces síndrome de Loeffler ya lo conocen, ya saben. La otra entidad es el síndrome de eosinofilia tropical. Ya, esta es una entidad un poco más rara para nosotros como país, ya, pero sí existe, ojo. Y en otros lugares es mucho más frecuente todavía, ya, pero es importante que ustedes lo conozcan. El síndrome de eosinofilia tropical es ocasionada por unos parásitos importantísimos, como vemos en pantalla. En pantalla estamos viendo que unos parásitos que son nuevamente sin segmentos, o sea, son no segmentados. Si es no segmentado, no puede ser el seso, ¿no? ¿Nos queda qué? Nos queda un tremato y nos quedan los nematodos. Pero si nosotros vemos, esto se parece a qué? Se parece a una lombriz de tierra. Entonces no puede ser un tremato. ¿Qué queda? Quedan los nematos. Entonces, estos parásitos son nematos. ¿Ya? Son nematodos, pero son nematodos bien pequeñitos. ¿Ya? Eh, son justo aquellos denominados como filarias. Y habíamos dicho, muchas de estas filarias son transmitidas por quién? Por vectores, ¿no? O sea, requieren un artrópodo para poder llegar a otra persona. Ejemplo de ella, ¿quién tenemos? Tenemos la Eucorelia bancrofti, tenemos Brugia y tenemos, por ejemplo, Loa Loa, Manzonella, entre otros, Oncocerca. Ya todos esos son filarias como tal. Las que ocasionan eosinofilia pulmonar tropical, principalmente ¿quiénes son? La brugia, o bueno, perdón, la Bucorrelia bancrofti y la brugia malaya. ¿Ya? Esos son los principales que ocasionan la eosinofilia pulmonar tropical. Pero en realidad estos son varias filarias, un poquito difíciles de diferenciar, pero vamos a tratar de resumirlo de esta forma. Para empezar, ¿cómo vemos en pantalla? En pantalla vemos un grupo, ¿sí? Un grupo que vendrían a ser estas de acá, que su cola, estas colas de acá, tienen una estructura media amarillenta, ¿no? A la cual se le denomina como vainas. En cambio, estas colas de acá, todas están desnudas, o sea, no tienen vainas. ¿Qué es la vaina? Es una cobertura, ¿ya? Una cobertura que va a estar encima de su cuerpo o encima de la cola, ¿no? Entonces vamos a tener algunas filarias que están envainadas y otras que no tienen vainas o están desvainadas. ¿Quiénes son las que tienen vainas? Tenemos la Bucorella bancrofti, la Brugia y la Loa Loa. Justo los que necesitamos para determinar cuáles son los que causan eosinofilia pulmonar tropical. ¿Ya? Lo otro que es importante tener en cuenta, ¿ya? Es los núcleos. En su estructura, ellos tienen varios núcleos, como vemos acá. Y algunos de estos núcleos van a llegar hasta la parte final de la cola, ya como lo vemos acá, y otros no van a llegar a la parte final de la cola. Lo mismo sucede para la cabeza. Algunos van a llegar hasta el extremo de la cabeza y otros no. ¿Ya? Sí, es un poquito engorroso, es un poquito difícil, pero estas características son importantes. Empezamos entonces mencionando lo mismo, ¿no? Para empezar el tamaño, ¿sí? Si es una filaria de un gran tamaño, nos dirigimos hasta este lado. Y acá comenzamos a ver, para empezar, cómo está su cola. Tiene los núcleos, dijimos, tiene núcleos, pero no llegan hasta la parte distal. Ok, esta es una Bucorel Bancrosti. Si tiene núcleos y llega hasta la parte distal, no como lo vemos acá, entonces este es Brugia. ¿Ya? Más o menos así es que deberíamos nosotros tenerlos en cuenta. Nuevamente, tres filarias que son importantes. Bucorella bancrosti y Brugia. En las dos especies son las que causan la eosinofilia pulmonar tropical.
Ahora, ¿cómo es que llegan? Como habíamos dicho, lo que necesitamos es un vector. Partimos desde una persona infectada, viene el mosquito y le succiona la sangre y se lleva consigo las microfilarias. Las microfilarias son la fase más pequeña, o sea, como las larvitas de las filarias, ¿ya? Entonces, estas microfilarias lo que van a hacer es, van a comenzar a crecer dentro del vector. Crecen dentro del vector hasta llegar a un estadio de L3. Estando en un estadio de L3, el mosquito nuevamente viene y le pica a otra persona. Cuando le pica a la persona, ahí es cuando comienza a meter estas microfilarias, ¿ya? Y estas microfilarias entonces ingresan. ¿Qué es lo que necesitamos? Primera característica, necesitamos un vector. Segunda característica, necesitamos que esta microfilaria llegue hasta un estadio L3. Y ahí es cuando comienza a infectar a una nueva persona. Pero, ¿qué sucede? Acá esto es muy importante, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede entonces en el organismo? Todo empieza por acá, ¿ya? Como habíamos dicho, necesita llegar a una larva L3. Entonces viene el mosquito, succiona la sangre, pero en el momento que está succionando, las microfilarias aprovechan para ingresar. Ingresan. Al lugar donde le gusta llegar es al sistema linfático. Las microfilarias le gusta estar en la linfa. Se meten en el sistema linfático y ahí es que evolucionan a una fase adulta. Y acá viene un tema interesantísimo. Estas filarias ya se meten en todo lo que vendría a ser la linfa. Y la linfa en realidad lo tenemos en todo el cuerpo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Pasa que no le gusta mucho el oxígeno como tal, ¿sí? Se esconde un poco del oxígeno. Entonces, lo que hace esta microfilaria es esconderse y se esconde en los sistemas linfáticos pulmonares, ¿ya? De día, de día, las filares están escondidas en el sistema linfático pulmonar y de noche sale del sistema linfático y se mete a la sangre, se mete a la sangre. Y recién en la noche es que se encuentra en la sangre periférica. Esto es interesante, ¿por qué? Porque lo que habíamos dicho es que se esconde del oxígeno. Entonces, a ver, no le gusta el oxígeno. Una persona que hace durante el día está activa, realiza sus actividades, trabaja, etcétera. Está en constante ventilación pulmonar y en constante intercambio gaseoso. Entonces tiene alta concentración de oxígeno en la sangre. Es por eso que la filaria se esconde y se queda ¿en dónde? En el sistema linfático. Y se esconde justo en el sistema linfático de nivel pulmonar. Y de noche, ¿qué hace una persona? De noche una persona hipoventila, ¿no? Porque no estás activa, estás durmiendo. Entonces, la frecuencia respiratoria baja. Y teniendo en cuenta eso, la saturación de oxígeno en la sangre comienza a disminuir. Incluso algunas personas tienen apnea, el sueño u otras cosas. Entonces, la saturación de sangre comienza a disminuir. Hay mayor cantidad de CO2. Entonces, ahí es cuando la filaria sale hacia la sangre. Porque dice, ok, acá hay menos oxígeno, hay más CO2, esto sí me gusta. Y ahí se mete a la sangre. ¿Se comprendió? Entonces, en las noches que recién nosotros lo vamos a encontrar en sangre periférica. Y cuando el mosquito pica la sangre en la noche, comienza a llevarse a las microfilarias. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el, la filaria sale hacia el pulmón o hacia la sangre recién de noche, no de día. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque el cuadro clínico, entonces, ¿en qué momento del día va a suceder? Sucede en la noche.
Los síntomas del paciente aparecen durante la noche. ¿Y qué es lo que pasa? Justo un daño pulmonar. En la noche el paciente cursa con qué? Con tos, con dificultad respiratoria, con un cuadro muy similar a un cuadro asmático. Pero este sucede en la noche. Durante el día el paciente está tranquilo, hace sus actividades normales, no le fastidia absolutamente nada. Pero de noche viene un cuadro asmático severo, con tos, con dificultad respiratoria y sibilancias. ¿Ya? Acuérdense de ello. Ahora, la filaria en realidad no le gusta quedarse en el pulmón. O sea, no es el sitio predilecto para él. A él lo que le gusta es estar a nivel linfático. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros vemos esta imagen de acá, vemos que acá está un vaso sanguíneo, perdón, un vaso linfático, y en este vaso linfático se metieron un montón de filarias. Pero hay tantas filarias que lo que está haciendo es obstruir el drenaje linfático. Y cuando se obstruye el sistema linfático, ¿qué ocasiona? Está ocasionando un aumento del líquido intersticial. En contraparte, lo que va a producir es un linfedema. Pero un linfedema, ¿de dónde? De la zona donde se encuentra ocluido. Y es ahí donde se produce este cuadro clínico, el o la elefantiasis. ¿Qué es lo que sucedió? Acá tenemos el sistema linfático y acá se han metido un montón de filarias que están obstruyendo el drenaje. Entonces se llena de linfa y va a producir la elefantiasis como tal. Ahí es donde le gusta estar. Y a nivel pulmonar, ¿qué es lo que sucede? Ok, no es que, como dijimos, no va a producir grandes cambios pulmonares, no produce cavidades, no produce nódulos, pero sí va a producir algunos cuadros medios intersticiales, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Va a producir unos cuadros intersticiales. Y acá vemos acá, intersticiales, pero predominio nocturno. Entonces es el paciente que viene por cuadro de asma, sí, asma supuestamente, ya entre comillas, asma, pero en la noche, nocturno, ya. Ese es el paciente típico que desarrolla el síndrome de cianofilia tropical. Ahora, acá viene la pregunta, ¿no? Si es que esto se sucede durante la noche y tenemos a las filarias dando vuelta en la sangre en la noche, ¿en qué momento del día deberíamos hacer nosotros el test, ¿no? ¿En qué momento deberíamos buscar a los parásitos? El parásito deberíamos buscarlo en qué momento? En la noche, porque en la noche es que sale hacia la sangre. Durante el día uno le hace y probablemente no lo va a encontrar. Entonces no tiene sentido que uno le haga o le busque el parásito durante el día. Muy bien. La siguiente entidad que nosotros debemos tener en cuenta es la larva migrans visceral. Y la larva migrans visceral está ocasionada por otro nematodo que es importante, el cual se denomina la toxocara, ¿ya? Sobre todo el toxocara canis, que es el más frecuente para nosotros. Como lo vemos, el toxocara canis también es un nematodo, también produce huevos, tiene fases evolutivas tipo larvarias. Su huevo es como lo vemos en pantalla, ¿no? Circular con una membrana gruesa, ¿no? Acá vemos una membrana gruesa que es medio rugosa y un contenido medio granuloso. Y sus fases, como lo vemos acá, van a ir pasando, ¿no? Esta célula se va a dividir, van a producir más células y después se embriona y acá vemos el embrión como tal, ¿ya? Es importante. Toxocara también es otro parásito importante. Acá lo vemos, ¿no? Como está bien bonito. Acá está la larva, bien bonita. Y comienza a eclosionar. Cuando eclosiona es que la larva ya está en un estadio L3, ¿no? L3. Entonces ya sale. Y acá está la larva, todo bonita. Y comienza a raptar. O sea, comienza a moverse. Acá lo vemos en una fase adulta. Sí, un hemato dijimos, entonces tiene macho y tiene hembra. ¿Ya? Este es un nemato que se parece mucho al ascaris, ¿no? Como lo vemos acá, circular, circular como el ascaris,
Y su boca también es trilabiada. Acá tenemos un labio, otro labio y acá atrás otro labio. Entonces tiene 3 labios, igual que el Ascaris. Acuérdense, ¿no? Cuando hablamos de ancilostoma y cuando hablamos de Necator, ellos no tienen labios, ellos tienen ¿qué? El Necator tiene una boca y tiene como unas placas cortantes, así como cuchillas. Y el ancilostoma tiene una boca y tiene colmillos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero el Toxocara, las demás nematodos tienen labios. ¿Cómo es el ciclo de vida de Toxocara? El Toxocara en realidad no tiene nada que ver con el hombre. O sea, el hombre no está dentro de su ciclo de vida. Su ciclo de vida incluye quiénes? Los perros. Entonces, nace, crece, se reproduce, incluyendo al perro, y la infección va entre perros principalmente. Pero como el perro está usualmente en contacto con otros seres vivos como el hombre, cuando libera los huevos embrionados y crecen, el hombre se expone a ellos. Y lamentablemente el parásito también ingresa hacia el hombre infectándolo. Pero ya estas larvas no llegan hasta una fase adulta, sino como el hombre no es el hospedador definitivo, se queda ahí latente en una fase intermediaria. El problema es que este toxocara se mete a todo, cualquier órgano. Puede llegar al ojo, puede llegar al cerebro, puede llegar a nivel pulmonar. En el lugar donde llegue es el daño donde va a llegar. En este caso, como estamos hablando de pulmón, puede llegar a nivel pulmonar y ahí genera daño. Y acá está, así como lo vemos acá en pantalla, ¿no? Acá en la radiografía de mano izquierda, ¿qué es lo que vemos? Acá vemos un nódulo. Chiquitito, pero ahí está. Entonces, este es el nódulo ocasionado, en este caso, por el Toxocara. Si le hacemos una tomografía, acá lo vemos, ¿no? Acá vemos el nódulo. Una sola lesión, ¿por qué? Porque no hay más parásitos, solo ingresó uno. Como dijimos, no se reproduce dentro del humano porque el humano no es el hospedador definitivo, no le permite crecer. Y al no permitirle crecer, se queda ahí solito y se muere. Entonces, los parásitos van a llegar a infectar al humano y tienen sitios predilectos para generar daño. Alguno de esos sitios predilectos es lo que hemos mencionado, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando de pulmón, tenemos el principal, que es el paragónimos, y los demás que de manera ocasional atraviesan por el pulmón y generan daño. ¿Ya? No sé si tuvieran alguna duda, algo. Ya, sorry, a ver, si alguien tiene duda, abre nomás el micrófono porque no puedo ver. Doctor, una Sí, consulta. ¿Podría volver a explicar el ciclo de vida del Toxocara canis, por favor? ya, el Toxocara canis, su ciclo de vida es perro-tierra, ¿no? Da vueltas por el perro y infecta más animales como perros. Estamos hablando del canis, ¿no? No del gatis. Ya, ese es su ciclo de vida. Y cuando lo libera al ambiente, o sea, a la tierra, porque hace heces y lo libera al ambiente, ahí libera sus huevos y este huevo va cambiando y se desarrolla una fase larvaria y ahí el humano entra en contacto con esto. Entonces, esta fase larvaria entra en contacto con el humano. En el humano comienza a meterse a los órganos. Si uno come uno, entonces uno solo está dando vueltas por los órganos y como el hombre no le permite desarrollar a una fase adulta, porque no es el hospedador definitivo, se queda latente en una fase larvaria. Y en el lugar donde llegó, ahí se queda y ahí se muere. ¿Ya? Puede llegar a pulmón, sí, puede llegar a cerebro, puede llegar a ojo, puede quedarse en el tejido celular subcutáneo. En el lugar donde se perdió, ahí se queda, ahí genera una inflamación local que
causa un nódulo que después se calcifica. En este caso, como he dicho, puede llegar al pulmón y ahí se queda. Se murió. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? Por favor. Ahorita no puedo ver el chat, así que por favor, si puede prender su micrófono y me dicen, normal. Ya, creo que no hay más dudas. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Ahora vamos a entrar a otro mundo que también es muy bonito,